Hola, bienvenidos a un laboratorio más. Esto es Rising Lab Podcast. El día de hoy tenemos a Ricardo Rubio Casares, un pionero en crear comunidad en tecnología en América Latina. Es cofundador de Product Latam. Vamos a tener una plática acerca de la incertidumbre, el poder de saber que no hay certezas y que en la incertidumbre y en el intentar y en el probar, más allá de verlo como un fracaso, nos mantiene en el juego. Hablaremos de la importancia de la comunidad y de la colaboración, más allá de el simplemente crear una empresa, de cuál es la verdadera prioridad, mucho más allá de la rentabilidad o de un objetivo pragmático o estático. Hablaremos también de la devoción, realmente apalancarnos a sentirnos sostenidos mientras creamos, y también el punto medio entre la conciencia y la inteligencia artificial en esta era acelerada que vivimos, de cómo el mundo se está fragmentando, pero a la vez hay una oportunidad increíble de colaboración y de construir en conjunto como si fuera un bazar. Espero que lo disfruten. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Rising Lab Podcast. Hoy estoy con Ricardo Rubio. Ricardo Rubio es un estratega de productos digitales, es emprendedor, pero sobre todo es una mente curiosa que le encanta experimentar, aprender, encontrarle sentido a las cosas, escuchar a grandes mentes y seguir transformando. Creo que es una voz referencia muy importante en todo el tema de productos digitales. Ya nos contará de todo el tema de comunidad, de cómo ha crecido Product y sobre todo me interesa mucho compartir este momento que estamos viviendo hoy, esta mezcla entre tecnología, un poco el modelo colapsado, pero también nuestra necesidad de conectar. Y creo que me emociona muchísimo esta plática porque tienes una referencia importante a través de lo vivido y sobre todo creo que los mejores negocios, las mejores empresas, infraestructuras, ecosistemas nacen desde la perspectiva personal. Entonces, más allá de lo que yo pueda presentar, ¿cómo te gustaría presentarte sobre papel en esencia? No sé si hay alguien o algo que te haya hecho ser como eres hoy, en esencia. Súper. Pues primero, gracias por invitarme. Feliz. Feliz, súper fan de lo que haces y ojalá pueda estar a la altura de tus preguntas. Claro que sí. Pues en papel y en esencia creo que ya me describiste súper bien. En papel me llamo Ricardo Rubio, estudié Mercadotecnia en la Ibero. Pues me dediqué a hacer productos digitales, trabajé en una fintech. Ahora tengo una empresa en la que tenemos un product studio en donde ayudamos a empresas a desarrollar tecnología y también ayudamos a empresas de software a comercializar en Latinoamérica. Ok, me encanta. En esencia creo que soy un niño que le gusta aprender y a través de hacer cosas y como intentar cosas que creo que me interesan y creo que valen la pena hacer. Y ya. Hablando un poco de Product, eres co-founder con otros de tus socios. Te describes a ti mismo como alguien que construye en Internet cosas, infraestructuras, sistemas, para que los demás puedan utilizar su creatividad y crear más. Como que me parece muy interesante el construir más allá de una empresa, construir una infraestructura o todo lo que va más allá de con Product. ¿Cómo visualizas tú esto? ¿Qué implica como en esta base como cultural, en la base del sistema? ¿Cómo llegaste a crear una comunidad y una infraestructura más allá de una empresa? ¿Qué necesidad viste a lo mejor en trabajos pasados que habías tenido, etcétera? ¿Cuál es la brújula de Product? Creo que vivimos en un momento súper interesante de la historia en el cual se están reescribiendo demasiadas maneras de organizarnos. Y al menos eso creo. Y bueno, tenemos 40, 50 años para comprobarlo. Pero de ahí nace un poco mi curiosidad de entender cómo, pues, nuevas maneras de organizarnos mejor. Y con Product Latam empezamos literalmente por diversión y por curiosidad de aprender de la gente
yo me metí a trabajar en una fintech y no tenía idea de la gran mayoría de cosas que me tocaban hacer. El rol de producto, por ejemplo, o hacer software en ese momento. Digo, no fue hace muchos años, pero la disciplina estaba mucho menos madura que ahora. Y bueno, tomé cursos, hay mucha información en Estados Unidos y muchos cursos de San Francisco y de cómo hicieron pues Uber, Airbnb y todas estas marcas, pero en México había poca información. Y empecé a buscar a la gente que sabía y preguntarles y pedirles cafés y tratar de entender cómo hacían lo que hacían, ¿no? Tocar puertas. Literal. O sea, oye, te puedo hacer un par de preguntas y pues a la gente en ese momento era Nubank, Mercado Libre, Kavak, Bitso, Rappi. Pues hay mucho. Yo trabajaba en una fintech en la base de la pirámide. Le damos crédito a mujeres emprendedoras de la base de la pirámide. Entonces, este sector tiene características súper interesantes, muy particulares, que no hay en Estados Unidos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, retos de infraestructura financiera, o sea, el cash-in, por ejemplo, meter dinero, sacar dinero, prestar, cómo interactúan con el crédito, lo que es emprender en ese sector, o para una mujer en México, es completamente distinto y súper interesante. Y el comportamiento su comportamiento con el software o con las aplicaciones, pues también es distinto a lo que tú crees o a lo que Airbnb construyó en San Francisco. Entonces, pues tenía mucha curiosidad de aprender cómo lo estaban haciendo los que estaban haciéndolo bien en México. Y ahí conocí a Emilio. Como qué fórmulas estaban cumpliendo, ¿no? Sí, como pues que hay cosas que no te enseñan. Temas de seguridad, de regulación, de retención y incentivos. Y bueno, ahí conocí a Emilio, mi socio, y él era director de producto en Nubank. Y justo estaba entrevistando como a los principales directores de tecnología. Me dijo, lo estoy entrevistando para compartir un reporte nada más de lo que están haciendo. Le dije, perfecto, pues yo te ayudo. Y ya de ahí nació. Y pues de seguir aprendiendo, ¿no? Le dije, oye, vamos a empezar un newsletter y así aprovecho para preguntarle a la gente y que me respondan y comparto lo que aprendí. Nos clavamos mucho en las dinámicas o sea, pasaban demasiadas cosas sin que nosotros las hiciéramos. Hicieron eventos en Colombia, Argentina, Brasil. Yo nunca he ido a... Dentro de ya lo que estaban construyendo. Sí, la misma gente que íbamos entrevistando, como decía, oye, yo quiero hacer un evento en las oficinas de Nubank en Sao Paulo, o yo en Argentina o en Uruguay. Entonces empezó a crecer muchísimo. Orgánicamente eso. Exacto. Qué padre. Y como no teníamos tiempo para hacer más, o sea, pues cada quien tenía su trabajo y era como algo que hacíamos como, pues sí, como por diversión, un par de horas los fines de semana, pues era como, bueno, es que es algo, hazlo. Y pues les dábamos las herramientas y que lo hagan. Y eso funcionaba todavía mejor. O sea, lo hacían mejor de lo que lo hubiéramos hecho nosotros. Nos empezamos a clavar mucho con eso, con las dinámicas de una comunidad, que básicamente, pues la única diferencia es que en lugar de hacer cosas por la gente, es hacerlas con ellas y darles espacios para que te ayuden o para que contribuyan. Y también un modelo sin jerarquía, ¿no? Pues hay roles definitivamente, pero que le permita a la gente contribuir, no solamente con dinero, sino también, o con tiempo, sino también con esfuerzo, con herramientas. Con ideas. Y siempre la razón por la que, o una de las razones por las que me dedico a hacer tecnología es porque tengo el privilegio de tratar con gente mucho más inteligente que yo. Y eso está padrísimo, pero también es un compromiso y es como cómo... Puedo seguir mejorando yo también. Exacto, pero también dejarlos que ellos digan qué hacer o cómo hacerlo. O que me enseñen. Exacto. No, pararte desde este lugar de estudiarte de nuevo. Totalmente. O sea, siempre tener en cuenta que el que está enfrente es muy probable que sea mucho más inteligente que tú. Eso me hace padrísimo eso. Sí. Y bueno, de ahí nace como la curiosidad por como crear una comunidad. También buscando, por ejemplo, en Web3, como las empresas funcionan completamente distintas. Y bueno, y eso me generaba mucha curiosidad y tratar de entender cómo crear sistemas que permitan que la gente que participa en ellos pueda funcionen mejor. Si puedo lograr algo de eso, creo que estaré feliz. Y esa es un poco la intención de lo que hago y algo de eso también con Product Latam. Y Product Latam, como a lo largo de los años, desde que empezó hacia ahora, es como un ecosistema, ¿no? O sea, tienen Summit, tienen lo del newsletter, tienen Impulso también. Sí. ¿Cómo es como ecosistema o que supongo que también para que entren dentro de la comunidad tienen que compartir
ciertos valores o ciertos, o sea, como cómo se ha ido creando este sistema donde no hay jerarquía, porque todos están aprendiendo de todos, pero la organización la llevan ustedes, que son como los founders. ¿Cómo funciona este sistema? Creo que con Product Latam hemos aprendido ¿Cómo lo has mucho hecho? de esas dinámicas. Ojalá hubiéramos empezado desde cero sabiendo lo que hoy sabemos. Hubiéramos hecho cosas muy distintas. Como por ejemplo definir muy claro antes el manifiesto de, o sea, cómo nos comportamos y por qué, desde el principio. ¿Y cuál O sea, dirías que soy ese manifiesto? el compromiso de compartir lo que sabes, por ejemplo. Como sin queriendo genuinamente hacer un bien, ¿no? O sea, sin la competencia. Creo que eso es súper importante. Cómo eliminar la brecha de competencia. Y es algo que naturalmente existe en nuestra industria, porque la gente que, por ejemplo, ingenieros o pues la gente que trabaja en software, siente un compromiso como un sentido como de por qué yo y cómo puedo enseñarle a más gente pues que no está como metida en esto. Sobre todo en los últimos años que ha habido como un hype fuertísimo en hacer software y pues ya naturalmente la gente siente esto y por eso el 100% de la gente que hemos invitado a compartir lo que sabe nos ha dicho que sí. Nunca nadie nos ha dicho, oye, no tengo tiempo. ¿No se han topado con un Nunca, no? nadie. Wow. Y bueno, un par de personas de Estados Unidos que no tenían tiempo en su agenda para volar. Y hay, bueno, además de una lista de valores, creo que algo importante hacer a la hora de crear esto, como que cómo entran, dices. Hay una cosa que se llama la curva de compromiso, que es pues poco a poco ir agregando fricción, compromiso y también privilegios de la gente que entra a participar en tu ecosistema. Fricción, compromiso y privilegio. Ok. Sí, o sea, Está interesante. como adquieres compromisos, pero también adquieres como nuevas capacidades dentro del ecosistema, ¿no? Y mapear eso creo que es importante, como para tenerlo un poco más claro. Idealmente que la gente también lo tenga claro, como hasta qué punto me puedo involucrar o me quiero involucrar y cómo significa eso. Está padre. Como que siento que más empresas, creadores, en general iniciativas deberían de tener esta perspectiva de comunidad, porque es muy diferente tener, por ejemplo, siendo un creador, audiencia versus comunidad, o en una empresa generar realmente dentro comunidad. ¿Cómo llegaste a querer generar comunidad? Pues desde mucho, digamos, desde afuera, creo que hay una necesidad hoy de la gente por pertenecer y por sentirse parte de cosas como más grandes que ellos mismos, que su individualidad. Y eso es por muchos motivos. La tecnología es uno de ellos, creo. El declive de la religión creo que también es otro. La como mentalidad de desempeño que es como muy intensa últimamente. Eso es por la parte de afuera. Creo que eso genera una necesidad. Si lo ves como un tema de... Sí, como a nivel cultural, un análisis cultural. Ajá. Hay fragmentación y como que cada vez estamos más aislados, ¿no? Exacto. O no Y también sabemos en como- qué creer, Sí, a qué apegarnos. sí, como que creo que hay un vacío ahorita y eso, pues si lo ves desde afuera y desde un punto de vista como de oportunidad, pues genera una oportunidad. Y que han aprovechado muchas industrias y empresas, ¿no? Y desde mi, digamos, desde la parte interna, creo que una empresa es un grupo de gente que se reúne para resolver un problema en común, que todos quieren resolver. Nos reunimos, hacemos una empresa y buscamos a gente que quiera trabajar en esto y lo resolvemos. Esa es la teoría. En la práctica, o sea, una empresa es una comunidad también. Ok. Entonces, Pero no siempre hay colaboración. y no ¿O siempre, sí? y no siempre, creo que la diferencia de esto es cómo crear un espacio en donde la gente quiera resolver este problema. Sí, ¿no? realmente lo sienta parte de. Exacto. Se sienta parte de. Exacto. Y esa creo que es la diferencia, porque si hablamos de comunidad, pues bueno, muchas cosas pueden parecer comunidad o estrictamente pueden ser una comunidad, como lo es una empresa, ¿no? Una corporación. Pero creo que algo importante es que quieran resolver ese problema, que contribuyan a resolverlo desde y que sientan que lo están resolviendo desde su trinchera o desde su espacio.
Y pues es como generar estos sistemas, ¿no? Y de ahí pues la curiosidad porque también vimos que una persona que quiere resolver este problema lo hace mucho mejor de una persona que no quiere, aunque la contrates y esté full time trabajando en esto. Sí, sí, hay interés genuino, hay participación activa. Exacto. Y todo sale mucho mejor. O sea, de verdad, todo sale mucho mejor cuando alguien quiere resolver ese problema. Sí, voluntariamente. Entonces, ya lo demás son como estructuras que hay que tener. O sea, los empleos, los roles, lo que sea. Pero si no existe esta necesidad o esta intención de resolver este problema, no llegas a ningún lado. O sea, sí, bueno, sí llegas a empresas gigantes que hacen eso, ¿no? Pero no se sostiene a largo plazo, ¿no? Porque es diferente crear algo que funcione bien, algo que realmente se sostenga por los años con las personas que están participando por muchos años. Totalmente. Porque es lo que vemos hoy, ¿no? Creo que la tasa de empleo y desempleo, o sea, como en un corto tiempo es altísima. O sea, la retención y el compromiso con una empresa o con un proyecto y demás. Y creo que es parte de lo mismo que acabas de decir, o sea, hay muchas personas que como que rápido se apaga el interés, quizás, compromiso. Porque creo que la gente ha avanzado más rápido en esta necesidad en esta intención de trascender o de pertenecer a algo más grande, y las empresas o las organizaciones no se han adaptado al mismo ritmo. Entonces, la estructura que tienen no satisface esta necesidad en la gente. Entonces, ¿Qué crees que es lo que está fallando, o sea, de la estructura, o cómo podría satisfacer, o sea, una empresa así enorme, meter esta parte de colaboración y comunidad? O sea, como lo que dices de que las empresas no se están actualizando tanto, como ¿qué crees que están como el punto de falla que podrían incorporar una mejor estrategia? Bajo tu perspectiva, ya generando comunidad y colaboración. creo que esta misma estructura jerárquica, y no digo que esté mal, ni que, o sea, Sí. empresas gigantes funcionan perfecto, pero creo que esta estructura en la que le quitas a la gente capacidad de contribuir o de cambiar las cosas. O iniciativa, ¿no? Como un poco de libertad de... Sí, o sea, hay una comparación que no puedo hablar de medicina porque no sé nada del tema, pero en todo sistema necesitan haber, o sea, los parásitos, o no sé si son parásitos, pero estos como elementos que atacan el organismo, son en realidad los que hacen que evolucione y mejore Sí, los el que sistema. mejoran la adaptabilidad Exacto, de tu como cuerpo. como estas fricciones o estos como retos. Y obviamente cualquier empresa no quiere tener esos parásitos, o no sé cómo se llama, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. pero creo que es importante, o sea, y cuando permites que la gente contribuya o haga cosas, eso genera estas partes del sistema que están como atacando el mismo sistema, y incentivar eso creo que beneficia a la larga, y eliminarlo es lo que hace que no te adaptes con esa velocidad. ¿Me explico? Sí, evitar fricción. De hecho, lo decían en el Summit, que me gustó mucho. No me acuerdo en qué conferencia fue. Algo de hotelería. Ok. Que decían que como que en Latinoamérica, en específico, como que estamos muy acostumbrados a evitar la fricción o los desacuerdos y así, y se como suaviza todo, en lugar de ser muy realistas con se puede hacer esto o no. O sea, lo que me refiero es, con tal de evitar fricción, a lo mejor no se le permite a una persona o a un organismo como que poner más sobre la mesa de ideas propias, de creatividad, de diferentes cosas para evitar fricción, a que no sea muy disruptivo, a que no sea muy innovador, aunque ya sabes. Claro. Y eso hace que, pues, como dices, los microorganismos, o sea, como que no se adapte el sistema. Claro, y en México pasa mucho, más que en otros. O sea, si tú trabajas con otras culturas, es como, ¿por qué no me dicen lo que piensan? ¿Y por qué no? Sí. Porque hay una cultura de, a ver, no, tú ni preguntes, tú haces esto y Sí. ya, olvídate. O sea, no, ni le muevas. Y eso, pues, funcionará muy bien en un modelo de fábrica o de ensamblaje o así, donde busques que la gente, pues, sean como máquinas. Pero a la hora de crear tecnología o software, justo necesitas lo contrario. El software no involucra máquinas, o sea, bueno, obviamente hay mucha infraestructura y mucho más ahora, pero al final es un grupo de cabezas que están creando algo que pues es como nada, la suma de las cabezas. Y, Sí, que se crea de la nada. ajá. Entonces, ¿cuánto vale tu empresa? Pues lo que vale la suma de esas cabezas
Ya, en el mejor de los casos, si logras que eso se traduzca a un producto, ¿no? Pero si eso no lo aprovechas o no permites que la gente, pues... Explote su creatividad, ponga todo de sí. Exacto. Pues no... Entonces, ese mindset se complica mucho a la hora de hacer tecnología. Ok. Me encanta, sí. Pero siento que no solo aplica en tecnología. No, o sea, no. siento que literal esto aplica en agencias creativas, creo que aplica a nivel gobierno, o sea, simplemente es encontrar mejores soluciones y permitir que cada persona, desde su trinchera, encuentre mejores soluciones. En este caso sería lo de las cabezas. En la tecnología hay una frase que escribiste que construir comunidad es como ser dueño de un bazar. Y me gustó esta metáfora, o sea, me gustaría saber por qué lo observas así. Porque, a ver, o sea, en un bazar es, tú habilitas las herramientas para que todos interactúen y que todos estén brillando y que todos estén ganando. Como que este ganar-ganar, que todos estén aportando, me gusta mucho, pero estaría padre que nos cuentes un poco más de esta metáfora. ¿Cómo llegó a ti? ¿O cómo fue esa como realización? Creo que hay sistemas que, digo, y todo esto es por curiosidad y porque me gusta como aprender del tema y, digo, entrevístame a los 70 cuando ya haya terminado y a ver cómo Ha nos cambiado fue y con todos los evolucionado? experimentos. Pero creo que hay sistemas que, digamos, un negocio lo que hace es quitarle tareas al consumidor y cobrarle por ellas. Entonces, muchas veces es como que la forma de pensar, ¿no? Como que qué tarea puedo hacer para cobrar por eso. Y a veces eso no te corresponde a ti como empresa. Y hay otros elementos del sistema que lo pueden hacer mejor. Voy a poner un ejemplo de una empresa de delivery, una app de delivery que necesita adquirir al restaurante, adquirir al repartidor, adquirir a la persona que quiere comerse una hamburguesa de ese restaurante. Todo eso en 5 minutos. Tienen que estar todos al mismo tiempo y tú le tienes que cobrar a todos por participar en esto. Cuando en realidad, pues la persona ya conoce el restaurante porque está a 5 kilómetros de su casa. Normalmente comes lo que esté a 5 kilómetros de tu casa. Entonces ya sabes de ese lugar. El repartidor y el restaurante ya se conocen normalmente porque tienen una relación de años. O sea, antes de que exista el delivery existían los repartidores. Y hay una empresa en medio tratando de hacer todo por todos y cobrándole a todos por esto. Y esto hace que no sea sostenible. O sea, el restaurante podría adquirir al consumidor y el repartidor al restaurante. Y creo que podrías distribuir un poco las tareas. Y eso pasa en un bazar, por ejemplo, que quien se encarga de la adquisición de usuarios son los que van, digamos, los productores en muchos casos, y tú pones la infraestructura para que los productores o los vendedores del bazar pues tengan lo necesario. Digamos, tú haces lo que solo tú puedes hacer, él hace lo que solo él puede hacer, ella hace lo que solo ella puede hacer. Dejar a todos en su zona de genio. Okay. Exacto, como distribuir las tareas en lo que la gente hace mejor y no tratar de abarcar todo solamente por aumentar el profit, sino darle a cada quien las tareas que le corresponden, y eso lo hace más eficiente y creo que a la larga también más sustentable y más rentable también. Y, o sea, hablando de lo de que lo hace más rentable porque es sostenible, ¿qué dirías como que es el principal error? Porque creo que, o sea, hablemos de creadores, ¿no? No nos vayamos a grandes empresas, pero algún creador que tiene una buena idea o de negocio que está en eso, en la construcción de a lo mejor un software o a lo mejor una empresa física, que está esta como falsa idea de que si se fija en lo que es más rentable, inmediato, es mejor. Versus el crear este ecosistema o esta infraestructura para que todo funcione mejor y sea sostenible a largo plazo. Como que, ¿cómo ves tú estas dos mentalidades diferentes? Porque creo que hay muchos errores que a lo mejor marcas o creadores, ahorita lo vemos mucho, con esa como que nueva forma de comercio, que es creadores o negocios que son creadores de contenido per se. Pero, ¿cómo verías estos dos mindsets? O sea, ¿y por qué vale mucho más la pena apostar a crear algo sostenible, aunque el profit no sea tan inmediato? O sea, o que no parezca que es tan rentable tan inmediato.
¿A qué dirías que es como el error común que existe? Pues creo que depende del objetivo que tengas. O sea, cómo quieras literal acabar tu vida. O sea, sí, Tu propósito. Sí, o sea, literal. Porque no, o sea, si tu objetivo es hacer $1 billón y ya, independientemente de lo que hagas o cómo lo hagas, pues no te recomendaría que busques la... O sea, chance buscas hacer dinero y ves cómo... Aún así, creo que si tu destino es hacer esa cantidad de dinero, si trabajas en lo que crees que es correcto, también lo vas a hacer. O sea, si quieres resolver un problema, si estás ahí para resolverlo, pues naturalmente vas a buscar resolverlo y tus métricas van a ser de resolver ese problema. Si tu métrica es Sí, rentabilidad, lo que tú entiendas por rentabilidad. vas a optimizarla. Exacto. Que yo creo, ¿por qué me gusta más la segunda, la de resolver un problema? Sí, o sea, ¿por qué abogas por la segunda? Porque creo que la sociedad te paga por resolver problemas, para empezar. No por crearlos y luego cobrar por ellos. Aunque a veces parezca que sí. En tu cabeza normalmente no tienes la capacidad de ver tu potencial verdadero. O sea, tú dices, ¿cómo voy a hacer $1 millón? Pero ¿qué pasa si tú puedes hacer 100? Ni lo sabes, porque no lo ves. O sea, ¿por qué nos limitamos? Exacto. Entonces, cuando piensas en dinero, normalmente te estás limitando a la capacidad que tienes tú de pensar en eso. O sea, difícilmente vas a tener la capacidad de pensar en hacer $4 billones, por ejemplo. O sea, yo no me imagino la manera en la que... O sea, no me imagino el caminito para hacer 4 billones. No lo veo. O sea, no tengo la capacidad mental hoy para ver... Para imaginar, el camino, trazar ese road para llegar a exacto, ese plan mental. Exacto. Y yo creo que los que han llegado a eso, al menos... bueno, los que han llegado a eso creo que no estaban pensando en eso. Porque no hay... O sea, yo he conocido a algunas personas que han llegado a cosas increíbles y digo, wow, o sea, lo voy a conocer y me va a contar cómo la tenía clara desde... Sí, su fórmula. Platicas con él y es como, no manches, o sea... Sí, no había... O sea, lo piensa menos que yo, o sea... Sí. Y eso también me ha llevado a esa conclusión de que la gente que veo que ha roto como límites... no estaba con los no ojos estaba puestos. pensando en eso, porque si hubiera estado pensando en eso no hubiera tenido la capacidad mental para pensar más allá. Entonces, estaban enfocando en seguir resolviendo el problema. Estaban enfocando literalmente avanzando. En resolver el problema, en divertirse, en disfrutar el proceso. Camino y llegaron ahí porque tenían que llegar ahí. O sea, obviamente hay gente que llegó a no tanto, pero sí a pues, o sea, que hace dinero con, no sé, factureros o no sé qué dices. Perfecto, sí, hicieron mucho dinero. Pero creo que no estaba tampoco me interesa como eso. Me interesa más el otro camino y por eso. Y también creo que es como depende cómo la gente defina la riqueza, ¿no? O sea, hay gente que solo define la riqueza a nivel monetario, pero riqueza también es cómo vives tu vida rica en, bueno, como yo lo veo, como rica en experiencias, rica en relaciones, rica en salud. O sea, creo que hay muchos más factores que hacen que tu vida sea rica, o sea, a nivel personal, no solamente a nivel profesional, viéndolo desde un lugar de si es rentable o no. Y creo que también aquí importa mucho como que todo el tema de ego, de bajar el ego, de saber que no te define métricas como muy cerradas, lo que acabas de decir. Tu mente, tu capacidad mental a lo mejor no te da para imaginar un camino que te lleve a tal objetivo, porque el objetivo puede ser mejor. Si te permites experimentar y seguir intentando. O sea, por eso es mucho como la metáfora del laboratorio. Lo platicábamos de que no existen los fracasos, solo los intentos. Y creo que esa perspectiva todavía está muy linda y viene relacionada a todo esto. Porque si no te trabas desde un lugar de ego de chin, fracasé y entonces ya no voy a llegar a ese objetivo, y entonces cómo voy a tomar otro camino, como esta capacidad que tenemos de reinventarnos una y otra vez, de crear algo mejor que de lo que nos imaginábamos, o incluso hablando y relacionándolo con el tema de comunidad, como a veces más mentes te ayudan a crear algo mejor. O sea, a lo mejor tu capacidad mental no te da para llegar a ese
4 billones de dólares, pero a lo mejor si se juntan 3 mentes y crean algo espectacular, conforme pasa el tiempo, con muchos intentos y pruebas, van a llegar, porque se están colaborando, ¿no? Como que siento que está muy redondo esa parte. Sí, de acuerdo. Y lo que dices de los intentos, creo que, pues es, o sea, el mejor método que tenemos como los humanos para mejorar es el método científico. Es el que hemos encontrado que nos funciona mejor. No hay más. Hasta ahorita no hemos encontrado otro. Hasta ahorita es la teoría que Ajá. sirve. Y el método científico es prueba y error. No hay más. O sea, puede parecer muy complicado ahorita y lo que sea, pero es prueba y error. O sea, es probar, ver qué pasó, aprender Corregir. de eso y corregir y volver a probar. Y lo que el método científico ha demostrado que ayuda más es el número de pruebas. O sea, la cantidad de pruebas pues, son las que te ayudan a... O sea, bajándola a otro ejemplo, pues la mejor manera de meter gol no es quedarte viendo cómo vas a poner el pie, es Sí, la tirar, mejor tirar, tirada. tirar, tirar, y después de 1000 tiros seguro vas a... Práctica. Entonces, pues creo que un poco de ahí viene como el tema de los intentos y de no verlos sí, como fracaso, o sea, sino al contrario, como incluso obligarte a que una parte de tus intentos sean fracaso. Está bien, porque si no, o sea, de lo que sale bien no aprendes tanto como de lo que sale mal. O sea, si estás teniendo muchos fracasos, está bien porque sigues intentando. O sea, Está más bien, bien, o sea, si creo que tienes muchos intentos. Creo que hay una métrica sana. En mi cabeza, según yo, es como el 25% de las cosas que te salgan mal y como mantenerla un poco ahí, como obviamente aprender de cada uno. Seguirte retando. Sí. Y ahorita, como pasando un poco a otro tema que está muy relacionado, a Product en general, a ti, a lo que hicieron en Summit, que hablaba mucho de tecnología, incluyendo AI. Creo que a nivel histórico estamos en un momento pues, muy importante, porque fuera de lo que dijimos de la fragmentación y demás, también AI está avanzando a una velocidad impresionante de los últimos años para acá, más lo que venga de aquí a los siguientes. Y no sé si como humanos estamos avanzando a esa misma velocidad a nivel cerebro, etcétera. Como que me interesa muchísimo el tema y lo llevo pensando varios meses y como que más cosas han aparecido en el camino para replanteármelo más. ¿Cuál es esa como brecha entre AI y la conciencia humana? Como que dónde entran nuestras capacidades y el apalancamiento externo, o sea, dónde está la línea entre nuestra mente y delegar, aprovechar herramientas, o cómo lo podemos utilizar como nuestro segundo cerebro, pero sabiéndolo usar. ¿Cómo hacemos ese shift para co-crear con AI y no hacer flojo las cosas que también son nuestros potenciales, ¿sabes? Creo que es un tema súper, súper interesante y me interesa mucho tu perspectiva. Ojalá tuviera la respuesta, pero creo que el uso que le hemos dado a nuestro cerebro los últimos 400 años ha sido muy distinto al que al que nos toca darle en los próximos años. Okay. Y cuando empezaron las máquinas fue como, ¿cómo lo hacemos para que el cerebro... Todo esto es lo que yo pienso, igual y hay otras formas de verlo, ¿no? Sí, Pero sí. ¿cómo lo hacemos para que nuestro cerebro sea lo más parecido a una máquina? En lo que estas máquinas van jalando mejor. Las fábricas o las computadoras incluso. Y nos fueron enseñando eso, o sea, cómo operar como máquina, o sea, procesos, cosas en las que no creo que necesariamente el cerebro esté hecho para eso. Y durante todos estos años fuimos como optimizando para funcionar mejor, que el cerebro funcione mejor como una máquina. Asimilarse. O sea, repetible, pues sí, predecible, eficiente, reduciendo el error humano. Y lo que preguntas de cómo, o sea, en qué usar la mente y en qué delegar, yo creo que hay una cosa que, o sea, entra la parte de la creatividad y entra cosas de las que antes no se hablaban. Que están cobrando demasiado valor. Que me dio mucho gusto que estuve en una conferencia en Nueva York hace como un mes. Todos hablaban del tema. Una conferencia de negocios en las cuales normalmente no hablan del tema. Y hablaron muchísimo como de eso, ¿no? Como de la parte creativa, como de... Las soft skills también. Ajá. Todo eso se está volviendo mucho más importante. Entonces, todo lo que pueda hacer el AI lo debe hacer, yo creo. O sea, todo eso hay que delegárselo.
y nos va a quedar mucho espacio en la cabeza. O sea, mucho espacio. Creo que usamos mucho la cabeza como una base de datos para guardar información y almacenarlas. Como no, tú vas a ser abogado, pues apréndete la Constitución. Sí, sí, sí. Y nuestro cerebro va a tener que usarse de manera completamente distinta. Sí, porque ya no es necesario. Exacto. Y nos va a quedar mucho espacio en la cabeza. Pero eso es una ventaja, es algo bueno, creo. El tema es la transición, ¿no? De, oye, ya le pusiste toda esa información a ese cerebro y cómo... Pues ya no sirve. O sea... Ya no sirve que la tenga ahí porque ahora sí lo puede hacer una AI. Y entonces, pues bueno, esa transición va a ser un poquito dolorosa, creo. Pero creo que la manera de utilizar el cerebro va a ser guiarte por la curiosidad y por lo que quieres hacer. Ojalá construyamos la infraestructura correcta o suficiente para que la gente pueda de verdad dedicarse a lo que le gusta. Literalmente, lo que le gusta. Sí, sin tener que hacer actividades que no les gustan porque la pueden delegar. Claro, o sea, muchas actividades no son ni siquiera naturales para el ser humano. O sea, ¿quién? Puedo poner 1000 ejemplos, ¿no? De la oficina, de gente que no le gusta hacer lo que está haciendo. Sí. El 80 y algo % de gente no le gusta su trabajo. Sí, 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 sí. Eso es por algo, y es porque pues, no están hechos para hacer eso. Era un trabajo de computadoras que las computadoras no podían hacer. Es como, bueno, que lo hagan los humanos mientras encontramos una computadora que lo haga. Y hoy, y exponencialmente... Va a haber un desplazamiento también. Las capacidades de la computadora están aumentando exponencialmente. O sea, lo que hoy vemos no es lo mismo que va a pasar en 3 meses. Y pues estamos viviendo eso. Y nos toca pues medio apostarle a qué va a pasar, creo. Y yo creo que hay que poner a la gente a hacer lo que le gusta. Ahorita le están metiendo cuentas a los bebés recién nacidos de $10,000 o $1,000 para que se los den a cierta edad. ¿Eso qué va a generar? Que la gente ya no tenga que trabajar. Y pueda dedicarse más a lo que le encanta hacer. Exacto. Que ya no tenga que trabajar para comer. Pero el ser humano tiene que trabajar. No por necesidad básica de supervivencia. Porque también creo que si estamos en modo de estoy sobreviviendo, no estás creando. O sea, totalmente. Es diferente trabajar para sobrevivir que trabajar porque estás creando. Totalmente. Pero ese mindset de trabajar por curiosidad o por creatividad o por sí, o solo por se da si tienes resuelto tu sobrevivir. Ajá. Entonces lo tenemos bastante apagado y no lo tenemos, o sea, ni siquiera en las escuelas, ni siquiera sí, el incentivo como en el espacio de trabajo se incentiva en la universidad, eso. Cero. Pero sí creo que va a ir migrando hacia eso. Y cómo educar a la gente para eso y cómo crear infraestructura para que puedan trabajar así, pues creo que va a ser súper interesante y es el reto que tenemos en los próximos 30, 40, 50 años. De los, no sé, son 4 billones de empleados que hay en el mundo hoy, trabajando en una estructura laboral tradicional. Y bueno, lo podemos ver en miles de casos, ¿no? O sea, el tuyo y la industria de los podcasts, por ejemplo, es una de ellas, exitosa, que ha creado una infraestructura para que la gente pueda dedicarse a... O sea, yo sigo un newsletter que estudia la luna, otro que estudia el ritmo circadiano. Sí. Eso antes no se podía. Sí, temas de nicho muy particulares que es su pasión y sí, ya o sea, oye, me encantan las abejas y voy a hablar del tema todo el día. Sí. Antes, si vivías en Pedregal y querías dar clases de abejas, pues no ibas a encontrar a gente que pague por eso. Sí. Ahora puedes encontrar a uno en cada ciudad y cobrarle por eso y vivir de estudiar a las abejas y ya. Sí. Eso es un ejemplo de lo que creo que cómo va a funcionar el mundo o como, sí, ya funciona o va a funcionar o estamos en esa transición y creo que bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que esa es la manera de entender qué debe hacer las computadoras y qué debe hacer el ser humano. Pero también creo que aquí como creador, como persona que está en esta transición, hoy 2025, la responsabilidad que tenemos es saber utilizar esas herramientas para poder dejar este espacio creativo en nuestro cerebro y también darle alimento a esa parte creativa, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, un alimento para la parte creativa es seguir absorbiendo, no sé, leer más, escribir más, también permitirte, o sea, porque aparte nuestro cerebro está dividido en 2, hemisferio derecho e izquierdo. El derecho es toda la parte creativa, intuición, toda la parte, y la izquierda es toda la parte de razón. Entonces, creo que también tenemos como responsabilidad, o sea, regresándonos un poco como el qué puedo hacer yo, es ir creando ese espacio para que tu cerebro creativo pueda desarrollarse.
o como dices tú, guiarte por la curiosidad? Creo que la creatividad está en los inputs, o sea, en lo que consumes. Okay. O sea, lo demás, lo que produces, o sea, pues la cabeza que tienes ya la tienes, no la puedes cambiar ni mejor. O sea, ya tienes, o sea, el sistema operativo ya naciste con él. Depende mucho de lo que consumes. Entonces, creo que ahí, o sea, algo que le he metido como muchísimo cuidado desde que me di cuenta como de esto, es necesito ser muy cuidadoso en lo que consumo, en todo lo que consumes. O sea, te puedes obsesionar y se vuelve un poquito poco saludable, pero hay un amigo me estaba contando la otra vez, está como muy metido en temas o sea, le encanta como las interfaces neuronales. O sea, cómo le vamos a hacer para... Bueno, no voy a explicar el tema porque es muy largo y no lo entiendo nuevas como me gustaría. conexiones o qué? No, las interfaces neuronales es como... o sea, sistemas que interactúan con el cerebro directamente. Okay. O sea, hoy nuestros sistemas interactúan con nuestros dedos y tienes que escribir, tienes que pensar algo, escribirlo y meterlo en la pantalla. De esa pantalla se va a código y de código se va a la otra pantalla y comunicas con otra persona. O sea, que solo pienses y se haga. Neuralink, por ejemplo, lo que está buscando es entender las ondas del cerebro para poderlas ya directamente mandar a un sistema. Okay. Entonces, Neuralink, por ejemplo, tiene dos, y estoy hablando, o sea, no soy conocedor del tema, pero me estaba platicando él de esto, ¿no? Tiene dos casos de uso. Uno es subir información al cerebro y otro es bajar información del cerebro. Y me decía que uno de los dos, no falta mucho para que lo podamos empezar a usar y que no va a ser tanto problema, pero el otro caso de uso va a ser un problema y vamos a tardar como 30 años en que sea aceptado por la humanidad. ¿El de bajar? El más fácil de que la humanidad lo digamos, de implementar es el de bajar información, o sea, escuchar al cerebro. Entonces, que un sistema, por ejemplo, Neuralink, escuche al cerebro, ya lo están haciendo ahorita. O sea, la gente, los discapacitados, por ejemplo, escuchan al cerebro y le dicen, entonces, el chip lo escucha y le dice al pie que se tiene que mover. O manda una información, por ejemplo, un mensaje en una pantalla, pone, hola, me llamo Ricardo, una persona que no puede hablar. Qué cañón. Ajá. Y eso es básicamente nada más escuchar al cerebro y comunicar esa información, sí. Ya sea con un sistema descifrar o con las tu ondas. pie o con... Exacto. Eso es lo que vamos a poder utilizar y aprovechar en los próximos años. Eso a nadie le da miedo. El otro caso de uso es descargar información en el cerebro, que es, por ejemplo, oye, quiero aprender chino y pum, lo compro y me lo descargo. Esa información, ese caso de uso también se va a poder, pero va a tomar muchos años más, okay. Porque la gente va a ser muy cuidadosa. O sea, por ejemplo, yo... ¿En qué te metes al cerebro? ¿Qué te metes al cerebro? O sea, si a mí me dicen de que te voy a poner un chip y te puedo enseñar cosas o te puedo decir qué hacer porque te van a poder... O sea, obviamente ahí hay un control total. Porque puede ser un método de control, ajá. Exacto. Entonces la gente va a decir, no, imposible, no me pueden meter el Neuralink porque entonces Elon Musk me va a decir qué hacer y es real, ¿no? Te va a poder literalmente poner instrucciones en el cerebro. Sí. Escucharlas, todo bien, no pasa nada. O sea, escuchas mi cerebro y me lo amplificas. Qué padre, ya tengo que hacer varias cosas que son complicadas, ¿no? Como escribir o como... O sea, typear o no sé, o sea... Sí, cosas que pierdes el tiempo. Exacto, pero, o sea, facilita la comunicación si hablas como de cerebro a cerebro. O sea, está todo bien con eso. Pero lo de escribir en tu cerebro es un tema. Y va a ser bien difícil que eso pase. Sin embargo, nadie habla hoy de que te pasas 4 horas en TikTok y literal, ese es el segundo caso de uso. Están escribiendo información en tu cerebro y tú no tienes un filtro. Si yo te pregunto qué viste en TikTok ayer, no vas a saber qué viste. O sea, no tienes claro... No tienes registro, pero se quedan en la mente subconsciente. No filtraste nada lo que viste. O sea, igual te acuerdas de un TikTok, pero viste 400. Y esa información se va sin filtro a tu cerebro. Entonces, ahí, pues ya la creatividad depende de esa información que ni sabes quién la puso, cómo la puso, la calidad de esa información. Si es real, si no... Normalmente la calidad de esa información es pésima. Entonces, yo creo que... Lo único importante, bueno, yo hago 2 cosas. Uno es traquear lo que consumo y 2 es... ¿Cómo lo traqueas? Como, o sea, tal cual decir, este mes quiero leer tanto, quiero hacer esto. Yo empecé mi newsletter literal cada semana publicando los links de lo que leo. ¿Esta semana qué consumiste? Esta semana leí un montón de artículos de Andreessen Horowitz, que es un fondo de capital que está hablando como de por qué es importante vivir en San Francisco hoy y cómo están las regiones locales de tecnología transformándose de manera distinta hoy con AI versus hace un año. Y pues cómo están organizando las nuevas maneras de hacer software, que la gente o sea, hay muchos como solopreneurs que están haciendo software de manera aislada,
pero cómo necesitan, qué infraestructura necesitan ellos en regiones locales fuera de San Francisco para poder como ser exitosos. Y no sé por qué Andreessen Horowitz está hablando mucho del tema y eso estuve leyendo esta semana. Pero bueno, Y lo publicas. guardo esos links y los subo a mi newsletter. Que no es mi intención que lo lea mil gente ni nada, simplemente es como accountability para mí. Y también empecé a escribir porque creo que es importante, como es tan fácil que te escriban ideas en el cerebro hoy, con tanta cantidad pues de inputs, escribir lo que piensas cuando lo piensas, creo que es sano porque entonces ya sabes, o sea, por ejemplo, tú si leíste algo de mi blog antes de entrevistarme, pues puedes saber un poco más cómo soy, quién soy y qué pienso, pero yo también, a mí también me sirve como tener esa información. Recordarte a ti mismo quién eres, o sea, sí. Tanto para mí, ¿cómo procesas tú la información? tanto para mí como para cuando me quiera amplificar a través de cualquier sistema, pues ya tengo esa información, tengo esa base de datos en texto. Hoy, pues no puede... Sí, es data, literal. Exacto. Es tu data. O sea, hoy, en algún momento posiblemente podrá tomarla directo de mi cerebro, pero hoy tengo que bajarla a texto para que un sistema, el AI o lo que sea, la pueda tomar y hacer con ella lo que sea. Entonces, me puse como la tarea de pues, escribir cuando tengo una idea o cuando entiendo algo, pues lo publico. Y esas dos creo, como traquear lo que leo y también procesar en texto lo que consumo. Y esto es más bien para que se pueda amplificar cuando yo quiera. O sea, si yo para que te pueda estudiar cualquier AI, ¿no? Sí, También. o sea, si yo quisiera... O sea, por ejemplo, a mí me encantaría que mi papá escriba más o que se grabe, porque pues ya literal sus bisnietos van a poder platicar con él. O sea, con un AI de él, pero con la mayor cantidad de información suya. Pero si no lo pasas a texto, pues no está, no existe. Y... Sí, es la forma de plasmarlo y que se permanezca, ¿no? Exacto. Hablabas de, híjole, es que se me ocurren tres cosas. La primera, de la parte, empezando por lo último, empezando por la escritura, creo que como emprendedores, creadores, en general la escritura es una herramienta muy valiosa para procesar lo que acabas de decir. O sea, estoy absorbiendo información, o sea, tengo inputs, aprendo, lo proceso, lo escribo y de alguna forma puedo compartirlo. Alguien más hace lo mismo con lo que leyó de ti, etcétera. Pero creo que permitirnos tener esta escritura, uno, sin filtro, que es como me llega la idea, lo escribo, desarrollo en base a eso. Y también creo que la escritura es una muy buena herramienta creativa para desarrollar esta parte del hemisferio derecho del cerebro, nuestra parte creativa en general. Y nada, o sea, solo me interesa y como que dejes como el consejo de por qué sí vale la pena mucho escribir. Tú que llevas un newsletter que ya lleva tiempo, qué regalos te ha traído y cómo tener esa práctica y por qué es tan valioso más ahorita. O sea, uno, sí, lo que acabas de decir, porque vas teniendo data que después se puede utilizar para crear algo más, pero esta data la recomiendas, sí, tenerla, por ejemplo, en un newsletter o en un Substack o algo así, metérsela a algo de AI porque, o sea, darle nuestra data o no darle nuestra data, tenerla guardada, o sea, como que me interesa saber eso, como del second brain. Uso dos herramientas. Una es, o sea, esta que publico, que en realidad publico un poco más por accountability y porque también creo que publicar sirve para atraer a gente que piensa como tú. O sea, posiblemente si no... Sí, es como un filtro natural. Exacto. O sea, como que lee lo que escribo y si no te gusta, pues ni me busques. Pero si te gusta, o sea, posiblemente, por ejemplo, por eso estamos teniendo esta plática, porque ya sabes un poquito cómo pienso y por eso lo publico. Sí. Pero tengo otra herramienta que se llama Obsidian, que nada, es un blog de notas, un poquito más chance como nerd, pero básicamente es una base de datos en la cual trato de escribir todo y va relacionando como las ideas entre sí. Y lo que tiene Obsidian es que te baja, a diferencia de un blog de notas tipo el de Apple, que no te deja descargar la información. En Obsidian literal todo se pasa a tu computadora local, no la tienes en la nube, lo cual protege, digamos, de ese tipo de cosas. Datos, ajá. Exacto. Y porque todo lo que está en la nube es completamente accesible por todo el mundo, aunque tenga seguridad o ciertas cosas, ¿no? Y ese Obsidian, pues trato de bajar toda la información, o sea, a quién conozco, qué leo, qué entiendo, qué aprendo, y ahí está todo, o sea, y lo recomiendo. ¿Por qué recomiendo escribir? Creo que, o sea, bueno, si te gusta pensar o vives de pensar,
o te pagan por pensar, escribir es una herramienta para pensar. O sea, y pues leer también es una herramienta para pensar, obviamente. Pero es un loop, siento que va relacionado también. Totalmente. O sea, leer es como lo que ingresas y escribir es lo que sale. Sí, tu output. Sí. Y además más aún ahorita, en el cual escribir se puede convertir en todo lo que tú quieras. Usted escribes una cosa, se puede convertir en una empresa en 3 días, o en un producto, o en un libro, o en un... O sea, antes escribir no tenía tanto como leverage. Siempre ha tenido mucho, ¿no? Pero no tanto como ahorita. O sea, hoy escribir, o sea, un prompt, pues al final es escribir también. Sí. Si tú prompteas correctamente, o sea, un prompt es escribir algo a un AI para que haga algo. Sí, incluso está regresando muchísimo la parte del storytelling en todo. 100%. Y eso, pues, tienes que Es un músculo, tienes que escribirlo. desarrollarlo. O sea, exacto. Sí, 100%. Pasando como a una parte, o sea, porque podría hablar horas de AI, me da muchísima curiosidad el tema, lo que viene. La última de AI, antes de pasar a una parte que es como el laboratorio interno personal tuyo, pero la última parte es, ¿cómo crees o cómo visualizas que está haciendo la brecha entre las personas, los negocios, las empresas que ya incluyen o tienen súper automatizadas muchas cosas, por lo tanto ya no necesitan tantos empleos que antes tenían? Como que qué capacidades, qué habilidades crees que son muy importantes del ser humano. Hay una frase que escribiste que es como que los humanos necesitan ser mejores siendo humanos. Como que esas capacidades humanas o habilidades humanas que son irreemplazables por AI, que vale la pena apostar por seguir desarrollándolas. Como dentro del mundo profesional. Y solo relacionado a esto, tú, en lo personal, sé que eres alguien que usa mucho todos estos tipos de programas, AI, etc. En lo personal, se te va a platicar a mí, me pasa que hay veces que me abrumo porque mi cerebro vaya tan rápido. O sea, procesar, hablar, prompting, hacer, descargar, etc. ¿Cómo has vivido el adaptarte a esa velocidad sin que tu cerebro empiece a hacer cortocircuito como humano? De que se empiece a trabar. Creo que es clave frenar. Hablo de... Darte pausas. Sí, o sea, desconectarte y pensar, como desconectarte de todo lo que estás consumiendo. Nuestra capacidad de procesar información, o sea, nuestro cerebro no tiene la capacidad de procesar tanta información. No la tiene. O sea, hablando de relaciones, por ejemplo, hace 400 años, nuestro cerebro tiene la capacidad, ya no me acuerdo de los números bien, pero haz de cuenta que puedes administrar como 100, creo que son como entre 180 y 250 relaciones, o sea, personas en tu cerebro. En algún lugar se administra eso, no sé, córtex frontal o no sé cuál, pero... Ahí se va a un lugar, ajá. Tienes la capacidad cerebral para poder administrar esa cantidad de información. Cuando empezó el teléfono, tipo el fax, pues bueno, ya no eran 240, eran 260, porque ya podías mandarle un fax a alguien durante un rato más, a alguien que se fue a vivir a Alemania o no sé. Luego el teléfono, de 260, posiblemente podías hablar con 10 personas al día, y entonces era, bueno, 270. Sí, ahorita es una locura. Y en el 2000, cuando empezó el internet, la web, se volvió pues de 260. Hoy podrás interactuar con 3.000, 3.500 personas al día que te mandan WhatsApp, te mandan 250 WhatsApps al día, más sí, te metes a 180 Instagram, correos, a TikTok, ves a gente que no conoces. 450 en Instagram, 350 en TikTok. Encima les ves la cara y los ojos, lo cual al cerebro lo triggerea creo que bastante. O sea, porque es como una relación, pero sintética. Entonces, nuestro cerebro no puede administrar tanta información. Siento que por eso también está habiendo tantas crisis mentales, no sé. Sí, o sea, totalmente. La salud mental está un poco tambaleándose, creo que a nivel colectivo. Totalmente. A la par de que está creciendo la tecnología. Entonces, por eso te digo, o sea, ¿cuál es el punto como que medio? Hablas de la desconexión, tomar un paso hacia atrás. Creo que tomar un paso... O sea, hay dos maneras de... Hay una diferencia muy grande con la tecnología. Una es consumir y otra es crear. Crear, utilízala, o sea, aprovéchala, o sea, exprímela. Consumir, ten mucho cuidado, o sea, ten mucho, mucho cuidado. Y sí,
cuidado. O sea, ¿cuál es la mejor manera de saber si lo que estás viendo no es una AI o no es? No verlo. No, o sea, es la realidad, porque ya no vamos a poder saber si cualquier interacción sintética es una AI o es una persona. Siempre ha sido una interacción O sintética. incluso también lo escrito. También lo he escrito. Entonces, trata de... Hay algo que... O sea, si me preguntas como cómo hacerlo, si te quieres poner como una métrica, todos medimos nuestro tiempo en pantalla. Yo de verdad creo que mirar a los ojos a una persona es... Algo pasa que como que te genera... como que te trae a tierra o te descarga información. Te ancla, o sea, sí, o sea, como que hay algo que pasa cuando ves a una persona a los ojos, en persona, que como que te relaja o te aliviana. Sí, regula tu sistema nervioso. Exacto. Como por ejemplo esto que te digo de la capacidad de relaciones que puede administrar el cerebro. Creo que cuando ves a una persona a los ojos, como que aligera esa parte del cerebro. Entonces, pues medir eso, por ejemplo. O sea, medir el tiempo en, ¿qué sería? Tiempo en retina o no sé. Es importante. O sea, ¿cuánta gente veo a los ojos al día? Y hoy... O abrazo, o sí. O sea, como eso, el contacto humano, literal. Eso realmente creo que... Y más porque vivimos súper aislados, creo que cada vez más. Estuve en una plática se me olvidó su nombre. Pero bueno, Scott Galloway, que hablaba de que el 25% de los jóvenes entre 18 y 25 años no han invitado a una niña a salir. Qué locura. En Estados Unidos. Imagínate eso. O sea, no, sí, imagínate cómo... O sea, creo que tenemos mucho menos problema nosotros de lo que realmente es el problema, de la magnitud de este problema, en la cual ya los jóvenes trabajan, se relacionan, viven, todo lo hacen en internet y eso genera un... aislamiento, soledad. Un problema. Entonces, ¿cómo combatirlo? Yo creo que literal... Tiempo en persona. Mídelo. O sea, y trata de tenerlo lo más posible. Y tiempo en la naturaleza. También. Fuera de un cuarto, ¿no? O sea, literal. Totalmente. Fuera de las pantallas, fuera del como estar encerrado. Totalmente. Porque siento que si no, o sea, si el cerebro y tú como persona todo el tiempo estás pegado a una pantalla y literal encerrado, pues tu cuerpo siente que estás en un encierro. O sea, siente que no estás como viviendo y experimentando parte de lo que sí es este ser humano. Sí, totalmente. Y para finalizar siempre hago como esta parte de hipótesis, experimentos, conclusiones, porque las hipótesis son esas creencias que rechazamos, aceptamos en el camino. Experimentos lo hemos hablado mucho, pero es como que seguir intentando, porque no aprendemos en cabeza ajena. Y creo que hay muchos experimentos que nos cambian, que nos impactan, etc. Y las conclusiones son esas lecciones que cargamos en la mochila. Hay en específico algunas que me interesa como tocar contigo. En hipótesis solo tengo una pregunta. Como qué creencias, y lo hablamos un poquito al principio, pero ¿qué creencias crees que las personas, en general tú tuviste que pasar para hacer esta transición de outcome driven a priority driven? Como, ¿cuál fue este giro que tuviste que dar? O como que esas reglas atemporales que tuviste que plantearte para seguir avanzando, pero bajo este eje. Creo que específicamente el tema de prioridades y outcomes simplemente es una manera que me funciona a mí mejor. Como posiblemente por mi manera de pensar, o sea, una persona con un pensamiento lógico, matemático, más estructurado, posiblemente le funciona diferente, pero a mí me funciona más tener 2, 3 prioridades y trabajar en ellas. Ya. Pero creo que es importante porque también, perdón por interrumpir, pero o sea, hablando de prioridades, de la parte de priorizar, porque también vivimos en una era en la que puedes hacerte todo el tiempo. Que se relaciona a lo mismo que dijimos de las comunidades y colaboración y porque es mejor dejar que cada persona esté en su zona de genio. ¿Cómo ves esta parte de priorización como con la parte de hacerte mejor en lo que tú sabes hacer bien? Pues creo que también te permite, o sea, tener prioridades y no resultados objetivos o claros. Creo que no somos tan buenos definiendo objetivos. O sea, normalmente defines un objetivo y cuando lo cumples dices, chin, ¿por qué? O sea... ¿Por qué establecí eso? Ajá, no cumplió lo que quería. Normalmente, o sea, como definir como que en nuestra industria le llaman OKRs, ¿no? Como que Objective Key Results.
Y yo creo que no somos tan buenos definiéndolos como, o sea, los humanos, como que definimos un objetivo, o no es que no seamos tan buenos, pero cuando los cumplimos, nuestras prioridades ya cambiaron. O el significado que le damos a las cosas cambió, ¿no? Exacto, cuando cumplimos el objetivo, nuestras prioridades cambiaron. Entonces, en retrospectiva decimos como, ¿por qué? O sea, debí haber hecho este objetivo. ¿O por qué quería eso? Exacto. Porque se quería lograr eso. Pero ya cuando lo lograste ya no era lo que querías. Sí, entonces, ya no tienes ese sentimiento de que... Ajá. Normalmente. Satisfacción. Hasta en el trabajo. Y definir una prioridad creo que te permite ser más flexible con el cómo. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, yo vendo X. No sé exactamente cómo dar este ejemplo, pero creo que tener una prioridad te permite explorar maneras de llegar a esto, o de resolverla, o de abrir más campos de cómo es posible. Exacto. Ponerte un objetivo claro no te permite experimentar tanto hacia ese objetivo. Cierra. Va, perfecto. Me gusta, o sea, tener mejores prioridades en lugar de objetivos estáticos. Sí. Prioridades que abarquen más. Sí. Y abrirnos a las maneras de cómo suceda eso. Normalmente también una prioridad se conecta más con tu... Personal, a nivel personal. A nivel personal, a nivel interior. Valores. Que un objetivo, o sea, sí. Onboardear 100,000 usuarios. No te despiertas como que así. Sí. En cambio, reducirle a esos usuarios el riesgo de tal o ayudarlos en tal, a la mayor cantidad de usuarios, igual y hablando lo mismo de objetivos, en cantidad de dinero, igual y sobrepasas lo que querías hacer. Si tú dices 100,000 usuarios, ¿por qué no 1,000,000? O sea, ¿por qué no dijiste 1,000,000 de usuarios en vez de 100,000? O 10 millones. Sí, o sea, establecer objetivos a veces te limita. Exacto. Y te limita algo que va a estar en evolución. Sí. Porque conforme vayas logrando ese objetivo, lo que dices, todo va a haber cambiado. Hablando de la parte de experimentos, sé que tuviste un momento importante en tu carrera, que fue ser anfitrión de Steve Wozniak cuando vino a su visita a México, y sé que esas experiencias no solo te mueven o te tocan a nivel profesional, y luego acabas encontrando regalos a nivel personal, de perspectivas que cambian. Entonces, digo, puedes contar poco, mucho, o simplemente como esa conclusión como que te dejó tener este acercamiento con una figura tan influyente en la tecnología como lo es el cofundador de Apple, pero que te gustaría que más personas escuchen, como diciendo, ve, esta es la conclusión de una persona así y ve a lo que ha llegado. Súper. Sí, voy a tratar de ser breve con esta historia porque fue larguísima y creo que todo está interesante, pero bueno, en pocas palabras, un amigo me dijo, oye, va a venir a una conferencia, sé que te gusta el tema, te gustaría hostearlo, de ir por el aeropuerto y traerlo a la conferencia. Y yo, claro, feliz. Sí, tiempo con él. Exacto. Y en realidad tenía como 40 minutos con él en el coche y dije, tengo 3 preguntas para hacerle, como muy claras, y son las que le voy a hacer. Sí, voy a aprovechar mi tiempo. Ajá, con este genio de la humanidad, que de verdad creo que es de los pocos que han cambiado el rumbo de la humanidad en los últimos 100 años. Y tenía 3 preguntas muy claras, como que, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos seguido el camino del open source que él proponía? O sea, él quería hacer Mac open source. Open source es como compartir lo que sabes y dejar que la gente construya sobre eso. Okay. Y un poco, pues se siguió el otro camino, el que proponía su socio. Y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Que Mac pues, es un entorno cerrado donde no podías ni siquiera programar. Y también así todas las Microsoft y todas las demás trabajaron en entornos cerrados y no se fueron por el camino del open source, que era como la propuesta en los 90s. Yo creo que el mundo hubiera sido completamente distinto si nos hubiéramos ido por el open source. Y bueno, le quería preguntar como qué pensaría él si el mundo, nunca se lo pregunté, hubiera sido más open source. Tenía otra del modelo de plataforma, porque Apple al final funciona también como un bazar un poco. El modelo de negocio de plataforma es en el cual Apple pone todo y a través de la App Store tú puedes meterte y crear tu negocio en la App Store, ¿no? Y ellos fueron los primeros que hicieron algo así, Sí, al menos en este nuevo entorno digital. Y pues fueron muy exitosos, evidentemente. Y quería preguntarle un poquito qué pensaba de eso. Y bueno, nada, y su relación con México y cómo cree que podemos avanzar más rápido en temas de tecnología y adopción. No le pregunté nada de eso. Él tuvo un tema médico que me obligó que lo obligó a estar en el hospital durante un día. Y pues yo estaba con él, me tocó acompañarlo. Y me acuerdo que de repente, pues como que era yo la única persona que podía entrar a su cuarto y que tenía que pasar la noche con él para acompañarlo en lo que llegaba su esposa. Y
Y ya no podía hacerle preguntas complicadas, digamos, porque no estaba en la posición Sí, de contestar ese tipo de... de contestarlas. Estaba viviendo una situación humana fuerte. Exacto. Y pues solté todo eso. Me acuerdo que fue bastante incómodo al principio porque fue como, bueno, ¿qué es esto acá y qué hago yo acá? O sea... Sí, ¿en qué momento terminamos en esta situación crítica? ¿Qué le pregunto a este señor que obviamente rebasa mi capacidad intelectual más durante 14 horas? ¿Qué voy a hablar con él en durante...? un estado crítico. Como, ¿cómo me debo de comportar aquí, no? Exacto. O sea, ¿por qué estoy acá? ¿O para qué? Y dije, bueno, ya, nada, para cuidarlo. O sea, pues, al final es un enfermo, o sea, es un paciente y pues me tocó pues, ayudarlo. Si tiene un tema, pues lo ayudo. Y si no, pues nada, sigo trabajando. Saqué mi compu y me puse a trabajar porque aparte ya tenía un chorro de como pendientes. Y de repente se puso a platicar conmigo. Y hablamos, literal, toda la noche. O sea, no paramos. Me contó toda su historia de literalmente de 0 a 100. Se abrió desde una parte más como que vulnerable. Yo creo que en algún momento, como que justo cuando yo decidí eso, como que él lo sintió, como que sintió cierta como gratitud, como de que pues este güey, pues qué buena onda que me está acompañando. Y como regalo yo creo que me empezó a contar como toda su historia, toda. Como que los dos bajaron su barrera. Sí, y fue increíble como esa distinción. Y bueno, fast forward, o sea, hay mil historias de anécdotas que no creo que no es el momento de contarlas, pero pues normalmente tenemos ejemplos de gente y tú dices como, wow, cómo, no sé, la persona más exitosa que has conocido, que tienes cerca, pues normalmente es un empresario, no sé, muy exitoso, o alguien que, o sea, no es una persona que cambió el rumbo de la humanidad como este señor. Sí, no es ese nivel. Ajá, o sea, hay pocos, o sea, no sé, habrán 5 o 6 vivos ahorita, y en mi opinión. Y te imaginas muy distinto las cosas, ¿no? Tú dices, bueno, esta persona era un genio. Sí, como todas las suposiciones que tienes de cómo es, cómo se comporta, cómo piensa. Claro, o sea, dices, es un genio y hacía todo bien. Y se puso a platicarme la disciplina de la computación. Son dos. La computación se compone de 12 disciplinas. Ya no me las sé, no sé si son 12 o 11, pero me acuerdo que según yo eran 12. Y me contó cómo cada una él la fue desarrollando. Esto cambió completamente. O sea, estuve 3 días encerrado después de eso, como repensando como mi manera tu rumbo, de... Ajá. O sea, tu muchas verde cosas. Las cosas. Y llegué a una conclusión, ahorita te cuento, pero me estuvo explicando como cada una de las disciplinas, por ejemplo, no sé, proyectar información por la pantalla. Me contó que a los 14 años tenía un amigo que le quería hacer un prank en la secundaria y entonces estuvo todo el tiempo preparando un proyector para que en el día de la graduación se proyecte una imagen de él y todo el mundo se ría y era como una broma que le quería hacer a su amigo. Y así creó una. Y así hizo la primera disciplina, como que hace cuenta que la conexión de interfaces. Y luego la otra era porque un amigo suyo estaba en Atari. Y él me decía, yo nada más, para mí era más pizza, menos pizza. O sea, no me importaba el dinero, yo nada más quería dedicarme a construir computadoras. Y donde lo hiciera, me daba igual. Literalmente era como, more pizza, less pizza. O sea, it's the same. Y bueno, y así fue haciendo, ¿no? Un amigo suyo estaba en Atari y él dijo, le voy a demostrar a mi amigo que puedo hacer mejores videojuegos que él. Y se dedicó a programar un videojuego desde cero para demostrarle que era mejor que Atari. Porque Atari era como que la compañía cool y no sé qué. Como experimentos fue haciendo. Se tardó 2 años en una cosa que no dejaba un centavo, solamente para demostrarle a su cuate que era mejor. O sea, que, como, ¿sabes? Ya te hice un videojuego, mira, los de Atari, no sé, soy mejor. Y así fue haciendo cada cosa. Hasta que un día se dio cuenta y en una noche unió todos los puntos. Ya tenía la computadora, ya tenía el teclado, como que conectó los puntos, metió el código y fue al Homebrew, creo que se llama Homebrew Computer Club, que es un lugar donde se reunía un grupo de nerds a platicar sobre computación, que era un tema como que estaba como que saliendo y... Sí, novedoso y que solo pocos... Ajá, y llegó él con los papeles y se los dio y les dijo, miren, es una computadora, están los planos, tomen los manuales, que eso es open source. Sí, vean lo que acabo de construir. De que háganla, ahí están los manuales y en 6 horas pueden hacer una computadora. Y ella fue que lo vio Steve Jobs, él estaba allá, y le dijo, espérate, o sea, esto es un negociazo, vamos a hacerlo. Y él dijo, pues, o sea... Está bien, pero no quiero hacer un negocio, quiero hacer computadoras. O sea, sí. De que... Y empezaron a hacerlas por cajas y a venderlas en una tienda de enfrente. Y un negociazo, y resulta que les invirtieron. Y cuando les invirtieron, el tercer co-founder, que nadie habla de él, pero fue como de los primeros. Y ya le dijo Steve Jobs le dijo, oye, ya nos van a invertir, te vas a tener que salir de... Creo que estaba en HP, una empresa de computadoras. A los cuales ya les había propuesto hacer la computadora y
como Lo que, rechazaron. Sí, exacto. Entonces él decía como, bueno, por eso tenía como la espinita, pero él quería hacer Lo de computadoras. la fricción que decíamos. ¿Lo de la qué? La fricción, que a lo mejor dijeron, no, esto está muy innovador. Justo. Apagaron la fricción. Literalmente. Sí. Y invitaron a Steve y le dijeron, oye, vas a tener que renunciar a tu trabajo a hacer computadoras porque vamos a formar una empresa. Y tiene un potencial gigante y no sé qué. Y él lo pensó y dijo, no, yo quiero ser inversionista en computadoras. La verdad no quiero ser empresario, quiero ser computadoras. Y cuenta que se volvió loco, o sea, que le marcaron a su prima, a su amiga, a sus vecinos, para convencerlo. Y él dijo, no. Hasta que un amigo suyo le dijo, a ver, vas a hacer computadoras, pero además vas a ser una empresa gigante, vas a ser millonario, vas a ayudar a un montón de gente. Y dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Pero no quería, sabiendo que iba a ser un éxito. Y después, como última anécdota de las muchas cosas que me hicieron como pensar. Reflexionar, ajá. Porque yo antes de conocerlo, según yo, quería cambiar al mundo y transformar a la humanidad con mi trabajo. Pues como que esa idea... pero no sabes realmente qué implica, ¿no? O sea, no sabes cómo hacerlo. Sí quieres el deseo, pero no sabes lo que implica sostenerlo. Exacto. Y yo pensaba que era trabajo harto durante muchísimo tiempo y trabajar y meterle muchas horas a algo y después disfrutar el trabajo. Eso es un elemento, pero no es como él llegó a eso. O sea, para llegar a eso tiene que ser... Es un milagro prácticamente. O sea, es una obra no convencional. No lo puedes pensar. O sea, no es de que voy a hacer esto. O sea, tiene que ser solamente en el camino que él hizo. Sí, es un camino que no puedes trazar años antes, como la visualización completa. Exacto. Y la manera de hacerlo, al menos mi percepción o lo que yo me llevo de eso, que feliz de compartirlo, es que él trabaja de dos maneras muy sencillas. La intersección en lo que más te divierte y lo que más ayuda a los demás. Es bien importante esto, porque si no eres una persona que quiere servir a los demás o que quiere ayudar, pues te vas a quedar en tu cuarto haciendo videojuegos. La razón por la que él hizo Apple es porque quería ayudar a más personas a que tengan una computadora. O sea, brindar esto que había descubierto a más personas. Exacto. Hay muchísimos nerds encerrados en su cuarto haciendo cosas que les encantan, sin ayudar a nadie, y encerrados como mucho en ese egoísmo. Entonces, no solamente lo que te divierta, que con divertirte, yo considero diversión, o sea, lo que más te divierta, pero también lo más difícil, o sea, lo más como challenging. O sea, tiene que ser difícil para que te divierta. Sí, que te mantengan el reto en el juego. Exacto. Naturalmente tiene que ser difícil para que te divierta, pero bueno, nada más como tenerlo claro, ¿no? No sé que te divierta de que... Sí. Que esté cómodo. Exacto. Es diferente. Exacto. Entonces la intersección entre lo que más te divierta y lo que más difícil, y lo que más ayuda a los demás. Y esa búsqueda de maximizar el impacto es lo que obviamente te genera crecer, ¿no? Si no tienes eso, pues vas a ser una persona muy divertida en tu jardín o en tu rancho o en tu casa. Sí, nadie te va a conocer y no vas a dejar impacto, trascendencia. Exacto. Pero eso involucra, por ejemplo, para él de verdad, o sea, o morirse o no tener dinero o lo que sea, no era algo que... O sea, él de verdad está en esta intersección de ayudar a los demás y divertirse. Y permitir que el camino como unfolds, ¿no? Exacto. Pero eso significa, y es bien importante y es difícil, tomar la decisión, porque él estaba feliz con menos pizza. Sí. O sea, él pudo haber estado en un basement comiendo pizza toda su vida y tampoco le hubiera importado. O sea, no es de que digas como quiero ser como Steve Wozniak, voy a... No. O sea, tienes que estar dispuesto a que toda tu vida vas a estar posiblemente con menos pizza y ya, pero te estás divirtiendo, estás ayudando a los demás en la manera en la que puedes. Y posiblemente y muy, muy probablemente tu destino no es cambiar el rumbo de la humanidad. Posiblemente simplemente es el de tu familia o... Es definir para ti qué. Y estar tranquilo con eso. Creo que esa es la gran virtud que él tuvo, de que de verdad hasta el día de hoy él hace así. O sea, lo que más orgulloso le hacía, yo creo que más que Apple, era un concierto que hizo en el cual era un festival como en la época de la Guerra Fría en la que puso a los rusos a cantar en Estados Unidos, a los gringos en Rusia, y puso diferentes géneros, como que mezcló a todos en un festival de música que perdió un montón de dinero, pero le hacía tan orgulloso como que haber logrado eso y haber como que, sí, como juntado a la gente en eso, que era eso. O sea, de verdad el dinero no es... O sea, de hecho, antes de salir a la bolsa, él me contaba que a 12 ingenieros que él cree que no habían recibido el mérito suficiente, les vendió acciones al precio que estaba en ese momento, que eran nada comparado con lo que iba a ser, y se hicieron multimillonarios. Y te lo cuenta feliz. O sea... Sí, ¿cómo fue desprendido de eso? Me acuerdo que un amigo me marcó antes de que lo conozca. Hablabas de la palabra devotion. Creo que está relacionada a esto, ¿no? La devoción. Como la certeza de que todo va a estar bien. Sí. Sí, y bueno, creo que son esas las cosas que me hizo como pensar este Steve.
Qué padre experiencia. Ay, qué padre. O sea, cómo nos hacemos una historia mental de lo que creemos que es a lo mejor llegar al éxito. O sea, que éxito me refiero a los pasos a lo que tú consideras, wow, con esto voy a cambiar, impactar, tal. Y esa fórmula, luego te topaste con una fórmula que dijiste, ¿qué? O sea, Me acuerdo que un amigo antes de conocerlo me marcó y me dijo, oye, no es malo, haz una pregunta a Wozniak, que pregúntale porque es un tonto. Y yo, ¿por? por lo de las acciones. Y me dice, ajá, porque hoy, si no hubiera vendido sus acciones, sería el hombre más rico del mundo. Y las regaló, literal. O sea, no entiendo, o sea, ¿cómo? Y le dije, pues va. Y se terminó. ¿Y se la preguntaste? Claro que no, lo entendí perfecto con conocerlo. O sea, No era lo menos importante. claro, o sea, él está feliz y satisfecho con lo que hizo y también te da como a entender que verdaderamente, o sea, él ha estado feliz toda su vida, o sea, satisfecho con lo que hace, siendo multimillonario, pero también no. O sea, digo, y le va bien, o sea, no es como que, pero como que de verdad no es como llegar, ¿sabes? Es estar Su en paz, socio, lo por que ejemplo, decíamos, estar en paz con lo que eliges. Su socio, por ejemplo, que en paz descanse, pues literal, o sea, pues su camino fue muy distinto. Sí. Y hizo mucho más dinero, pero un camino muy distinto. Pero fue por lo que él puso de prioridad, ¿no? Y como los caminos van cambiando, mencionaste ahorita la palabra certeza, creo que está lindo para cerrar como la parte de conclusiones. Tú me recomendaste este libro de The Upside of Uncertainty, que justo has tenido la oportunidad de estar con la autora, ¿no? Interactuando con ella, y cómo hay oportunidades donde los demás ven riesgo o que en la incertidumbre a veces como que vienen grandes cosas, posibilidades, diferentes caminos. ¿Cómo ves o sea, me interesa saber cómo ves qué es realmente certeza o qué no, y más bien cómo el no saber al final es un terreno donde florece lo nuevo. Y hablando de lo que acabas de mencionar, de Steve, él no sabía lo que iba a llegar todo esto, simplemente lo quería compartir y quería disfrutar y estaba en paz con lo que estaba eligiendo y no había certezas. Y creo que últimamente esta lección ha llegado a mi vida como humanos. A veces queremos predecir y tener la certeza de todo, pero ni en un negocio, ni en una relación, ni en tu salud hay certeza absoluta de nada. Entonces, ¿cuál es este camino de la incertidumbre que es súper valioso? ¿Cómo qué conclusión sacas de Susanna Furry y todo esto? Creo que la certeza no es de humanos, o sea, para empezar. O sea, no existe. Es de máquina. O si lo quieres ver como espiritual, creo que la certeza no es de Dios. O sea, creo que no es una cosa que creador, universo, llámale como sea, ¿no? Sí. Pero donde creas que hay certeza de entrada, no hay. O sea, y buscar certeza viene más del ego, creo. Sí, es un camino también a llegar a un cuarto sin puertas, ¿no? O sea, un laberinto. Realmente la naturaleza no es cierta, o sea, no es certera. Uh-huh. O sea, no es predecible la naturaleza. Uh-huh. Entonces, cualquier búsqueda de certeza es antinatural, en mi opinión. Esa es mi manera de verlo. Sí. Ahora, claro, no es como que vas a vivir en la incertidumbre de que, viva la incertidumbre, porque también al humano le cuesta mucho eso. O sea... sí, abrirte a tantas posibilidades y no tener algo claro. Exacto. Y yo creo que la única respuesta a eso, para vivir en eso adecuadamente, es la palabra que te decía, que es la devoción. Uh-huh. O sea, la devoción es creer que hay algo más grande que tú, o sea, estar convencido uh-huh. de que hay algo más grande que tú, que te está guiando. Exacto, que tiene la respuesta, que tú no tienes, pero hay algo que sí. Y yo creo que la única respuesta es eso, como la devoción, que no es fácil, o sea, esa devoción hacia lo que quieras tú tener, es la manera correcta de vivir. Porque buscar la certeza de verdad no creo que te lleve a nada. Y toda la gente que ha logrado cosas interesantes, todos han sido impostores, no estaban preparados, no tenían las credenciales. Tuvieron fracasos. No tenían nada cierto. Si lo hubieran tenido, lo hubiera hecho 1000 gente más. Bueno, al menos yo he decidido que buscar eso no es como lo que quiero. Y bueno, Susana yo admiro muchísimo a Susana y a su esposo.
y escribieron un libro juntos de eso y lo recomiendo muchísimo. Justo va a ser un taller ella sobre eso el próximo año. Y bueno, de ahí aprendí mucho de ella. Pero también de qué me agarro. O sea, cómo cuando tomé la decisión pues de no tener un trabajo estable, dedicarme a hacer lo que quiero hacer, independientemente de que yo sepa si cómo me va a ir o no. Fue un momento de justo incertidumbre. Muchísima incertidumbre. Y me preparé mucho con ella, con su ayuda también. Pero he llegado al punto de que solamente se puede con devoción. Y pues así lo hago. Confiando, creyendo. Y también como en esta parte de agradeciendo, reconociendo y como que se genere este efecto que multiplica. Yo siento que cuando estás enfocado en lo que quieres, con esta devoción, las personas llegan solas. O sea, confiar que las cosas se pueden acomodar. Obviamente sí tocar puertas y todo, pero a lo que me refiero y a lo que voy es, si estás muy haciendo lo tuyo, hay ojos viéndote y va a haber manos que te quieran jalar o que te quieran ayudar o que te quieran apoyar como Susana lo hizo contigo, como etcétera. O sea, es increíble como cuando estás haciendo algo que, pues no sé cómo describirlo, pero cuando estás como alineado con lo que te toca hacer. O sea, yo no tengo la capacidad intelectual ni cerca de hacer lo que quiero hacer solo. No hay manera. O sea, no puedo con mi capacidad intelectual. Sí, con 2 manos y un cerebro. Ni siquiera lo que he hecho. O sea, lo que he hecho no hay manera de que lo hubiera podido hacer yo o sea, que tampoco es la gran cosa, pero no hubiera sido capaz yo de hacerlo solo. Y llega gente, y llega ayuda, y llegan cosas que cuando estás es alineado. Es increíble. O sea, todo se hace más fácil, Por eso creo que también la gente debe trabajar en lo que le gusta y en lo que porque todo es más, o sea, seríamos mucho más productivos, avanzaríamos mucho más rápido. Estás más feliz, abres más caminos, creas nuevas cosas. Impresionante, es impresionante. Y también creo que haces como un filtro natural para que, lo que mismo que decías de que tú me leíste y es un filtro natural para que estemos aquí, cuando haces lo que quieres y se van sumando las personas correctas, las manos correctas, las mentes para que eso pase, o el apoyo correcto como guía, porque creo que nos vamos también alimentando y absorbiendo de diferentes maestros que se van presentando en nuestra vida. Maestros puede ser, o sea, desde una consultoría que alguien te dio, hasta un consejo de un amigo, hasta el estar un día entero con alguien, un gigante de tecnología, ¿sabes? Como que esos maestros nos van tocando y creo que solo pasa eso cuando pues vives en la curiosidad. Creo que eso es lindo y que podríamos como que sacar de conclusión el vivir desde la curiosidad y la devoción, sabiendo que no hay certezas y que mientras hagamos lo que nos apasiona hacer, como que hay puertas que se están abriendo. Totalmente. Y para cerrar, digo, agradezco mucho que hayas venido y todo lo que has compartido. Hay una pregunta que siempre hago al final de los episodios, que es ¿hacia dónde estás volando? Y me refiero a hacia dónde estás volando como, sí, o sea, con product, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué es lo siguiente que van a plantear? Y a nivel personal, como que ¿cuál es esta como nueva, a lo mejor, hipótesis que le traes cosquilla, que estás probando? Pues a nivel profesional o en lo que hacemos, creo que se están reescribiendo completamente la manera de desarrollar tecnología. Se está reescribiendo completamente el script de muchas cosas, de nuestra civilización entera, creo yo. Sí. Pero de lo que hacemos, completamente. O sea, la manera de construir tecnología se está reescribiendo desde cero. La misma gente que la hizo está reaprendiendo a hacerla. O sea, el stack tecnológico, la infraestructura y también de talento, o sea, las habilidades que se necesitan para hacerlo, creo que se están transformando as we speak. Y nos toca, o cambiar de industria y decir, hasta que sepamos qué estamos haciendo, lo vamos a regresar a hacer, o apostarle a lo que creemos al camino que creemos que es. Y eso es construir con AI, y es cómo construir con AI, qué tipo de talento se necesita y qué tipo de infraestructura necesitamos para construir inteligencia artificial. El camino de cambiar de industria a veces hasta se se antoja por lo rápido que esto está cambiando, pero por otro lado también creo que Latinoamérica está pasmado, pausado en cuanto a desarrollar tecnología. Estamos avanzando mucho más lento de lo que veníamos avanzando hace un año. Y creo que muchos estamos como esperando a ver qué va a pasar. Pero no podemos hacerlo. No, bueno, creo que nuestro rol en Product Latam y la posición en la que estamos,
nos invita a apostarle a algo y a dar ese paso sin saber realmente cuál va a ser la nueva manera de hacer tecnología. Sí, o que podamos fallar, o sea, apostarle, ¿no? O sea, nos toca o irnos a vivir a San Francisco para tratar de entenderlo, o tratar de entenderlo y hacer aquí lo que creemos que es la nueva manera de hacerlo, y tratar de llevar a la mayor cantidad de gente en la región a que también pues, le meta Para con hacer lo nosotros mismo. a esto. Estamos trabajando en un espacio, en desarrollar estas nuevas habilidades, en apalancarnos de la gente que conocemos, que sabemos que tiene muchísima capacidad para hacerlo y que también está dispuesta como a reescribir este nuevo stack Y permitir que más personas puedan hacer lo mismo, ¿no? y permitir que más personas lo puedan hacer. Y pues lo que creíamos que era Product Latam o nuestro negocio, nuestra empresa, es otra cosa y va a ser otra cosa completamente distinta en 3 meses. Entonces eso me emociona mucho. Creo que, pues, o sea, me cambiaría de industria si no pensara que estamos en el lugar correcto para hacer esto. No digo que sepamos lo que estamos, o sea, no digo que sepamos a dónde Sí, vamos a haciendo llegar. cierta en qué va. Pero nos toca a nosotros como intentarlo, creo. Y eso es a nivel profesional. Y estamos como buscando la manera de hacerlo de la mejor forma. Y a nivel personal, creo que llega un punto en el que tu estatus como que se vuelve cómodo. Pero a nivel personal quiero prepararme para otras cosas. Por ejemplo, hoy estoy muy cómodo con lo que hago y con lo que soy, pero no sé si estoy preparado para, por ejemplo, tener una familia. Entonces es como otro nivel personal que Quieres avanzar. Ajá. Entonces para eso, y justo como creo que para cambiar de estatus necesitas, al menos eso pienso yo, necesitas estar dispuesto a perder el que tienes actualmente. Es obvio, pero no es tan obvio. Sí, como que para evolucionar necesitas soltar primero la persona que Exacto. fuiste. Y muy probablemente bajar de estatus. Y eso a veces puede ser, no sé, humillante o preocupante o lo que sea. Pero si no estás dispuesto a bajar de estatus, yo creo que no puedes como cambiar tu realidad. Entonces, creo que estoy por pasar por eso y me estoy preparando un poco para eso. Como otra vez, como tomar el tema de la resiliencia, como... Evolucionar como persona. Sí, porque llega un momento en que como que te acomodas, ¿no? Como que, Sí. pues está perfecto. Ya o sea, dominas tu nuevo normal. Y es de él y la verdad, o sea, te acostumbras. Sí. O sea, es como que perfecto, ya, o sea, Sí. ¿para qué le muevo? Pero también luego aburre y entonces, pues... Y lo divertido es el reto. Exacto, en eso estamos. Muchas gracias por compartir, gracias por estar aquí y gracias por dejar algo bonito, algo bueno en este mundo a través de tu nicho, a través de lo que tú sabes, lo que tú puedes, lo que a ti te mueve, porque creo que si más personas tuvieran ese pensamiento y ese actuar, pues algo muy diferente sería. Viviríamos en una comunidad gigante, una colaboración constante todo el tiempo. Entonces, gracias por venir a este lugar y qué padre que eres un ejemplo vivo de lo que es Rising Lab. Mil gracias, Ricky. No, gracias a ti. Qué padre. Soy fan de lo que haces y de cómo lo haces, o sea, cómo lo estás haciendo. De verdad le dedicas como mucho corazón a cada cosa y Gracias. aparte está padre que estamos como construyendo esto los dos, así que I root for you. Gracias y nos vemos en el siguiente.